Saludos, les habla el pastor Braulio de la Torre, pastor de la Iglesia Evangélica Vida Cristiana en Barranquilla, Colombia. Hoy quiero hacer una refutación al falso nombre que usan los autodenominados testigos de Jehová. Así como ya lo hice con la unicidad, donde demostré que el término unicidad es un término de origen filosófico y matemático, óigaseme bien, y que nada tiene que ver con las escrituras, aleluya, y que no ha habido ningún unicitario preparado, y creo no lo habrá, verdaderamente no lo habrá, que pueda refutar el argumento que nosotros ahí presentamos. Creo también que no hay ningún testigo de Jehová en ninguna parte del mundo, ni en ninguna lengua, que pueda refutar los argumentos que voy a esbozar a continuación. Ellos se autodenominan testigos de Jehová y creen encontrar una base bíblica en Isaías capítulo 43, verso 10, glorias al nombre del Señor. Pero nosotros vamos a leer ese texto basado en la propia versión de ellos. Y vamos a ver a quién se refiere y quiénes son los verdaderos testigos de Jehová. Gloria al Señor. Aquí tengo en mi poder la versión de los testigos de Jehová. Isaías capítulo 43, verso 10 dice así. Ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. Aún mi siervo a quien he escogido. Para que sepan y tengan fe en mí y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno. Y después de mí continuó sin que lo hubiera. Es una palabra única y exclusivamente para el pueblo de Israel. El testigo de Jehová es el pueblo de Israel. Los testigos de Jehová son los israelitas, los testigos del único y verdadero Dios. Óigame bien. Y esta secta de control, que nació por allá en 1881, nada tiene que ver con el pueblo de Israel. Y la profecía de Isaías capítulo 43, verso 10, nada tiene que ver con los ruselistas, óigaseme bien. Ahí hay un elemento importante, el término testigo, es aquel que proclama. Y Dios desde sus orígenes, desde los orígenes del pueblo de Israel, lo llamó para proclamar al único y verdadero Dios y para proclamar las santas escrituras a todas las naciones. Y dice ahí que fue Dios quien los escogió. Los testigos de Jehová, los autodenominados testigos de Jehová, no son escogidos por Dios. Son una secta de error nacida en los Estados Unidos, así como nació en los Estados Unidos también la secta de la unicidad en 1913, como nacieron los adventistas en Estados Unidos, como nacieron los mormones en los Estados Unidos, como nació la cienciología en los Estados Unidos, como nació la autodenominada ciencia cristiana en los Estados Unidos. Es una secta más estadounidense, óigame bien. Entonces ya hemos demostrado quiénes son los verdaderos testigos de Jehová. Usted mira el texto y el contexto ahí y va a encontrar, glorias al nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que eso es única, exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero note usted que estas personas comenzaron a llamarse testigos de Jehová pues por allá en 1931. Cuando Rutherford, fíjeme bien, que es el sucesor de Russell, supuestamente bajo una revelación de Dios, ¿no? Fue una revelación de la oscuridad, autodenominó a ese grupo testigos de Jehová. Pero de testigos no tienen absolutamente nada porque ellos no ven, no oyen, no sienten nada de parte de Dios. La secta de los testigos de Jehová es una secta racionalista y gnóstica, porque recuerden que los gnósticos basaban aparentemente su creencia en Dios en conocimiento. De hecho, la palabra gnosis viene de ahí, de conocer, de conocimiento, dígame bien, pero no del conocimiento del Dios verdadero. Ellos basan todo en conocimiento, es una de las palabras que más aparece en las publicaciones de ellos. Entonces, los testigos de Jehová también son gnósticos modernos. Y eso, bueno, eso será el tema de otro programa. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Entonces, mire usted que para 1931 fue cuando se empezaron a autodenominar testigos de Jehová. Pero no tiene absolutamente nada que ver. La cita de Isaías capítulo 43, verso 10, y ellos a veces la llevan hasta el verso 12, con los israelitas, y nada tienen que ver los testigos de Jehová con Isaías 43, 10, ni nada tiene que ver Isaías capítulo 43, verso 10, con los autodenominados testigos de Jehová. Invito a cualquier testigo de Jehová que esté viendo este video, de que haciendo una exégesis, una interpretación contextualizada de Isaías capítulo 43, verso 10, reconozca que eso no tiene absolutamente nada que ver con los testigos de Jehová. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret.
Esta es una respuesta a Pastor Braulio de la Torre, que de una manera presuntuosa, orgullosa y altanera, con palabras antisonantes, refuta a cualquier testigo de Jehová para que le den la respuesta a Isaías 43, versículo 10, y de dónde los testigos de Jehová tomaron ese nombre, cuando realmente dice que Isaías 43, del versículo 1 al 10, se está refiriendo a la nación de Israel. Es cierto que Isaías 43, versículo 1 al 6 y versículo 10 se está refiriendo al pueblo de Israel, pero hay un problema que desconoce Braulio de la Torre, y para eso me he decidido refutar sus argumentos completamente inválidos. Si buscamos aquí en la Biblia de estudio Vida Plena, Reina Valera 1960, voy a utilizar su propia literatura, su propia Biblia. Y si buscamos en los profetas mayores, Isaías 43, vamos a leer el texto completo, del versículo 1 al 10. El subtítulo en negrita dice: Jehová es el único redentor. El versículo 1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. En el versículo 1 dice que Dios le puso nombre al pueblo de Israel, y que ese pueblo de Israel él lo había formado y lo había redimido. El versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. El verso 3 dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dice el versículo 5: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. El versículo 5 hasta ahí está hablando del pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Hay ciertos pasajes de la Biblia que tienen doble cumplimiento. En un mismo pasaje se cumple doblemente. Por ejemplo, si vamos al Salmo 72, para poner un ejemplo, hay muchos ejemplos donde ciertos capítulos tienen doble cumplimiento. En el Salmo 72 habla del rey Salomón, pero el Salmo 72 tiene un cumplimiento mesiánico en el mismo capítulo. Por ejemplo, en el 72 comienza diciendo en letras en negrita: el reino de un rey justo para Salomón. O sea, en el versículo del 1 al 10 está hablando del rey Salomón. Sin embargo, en el versículo 8 dice: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Si seguimos leyendo, en el versículo 11 dice: todos los reyes se postrarán delante de él, y todas las naciones le servirán. Aquí está hablando de Jesucristo. Si vamos a la nota crítica de la Reina Valera, Vida Plena 1960, dice: según el título, este salmo es una oración de Salomón como el rey de Israel, para que su reinado se caracterice para la justicia y la rectitud de la paz, la destrucción del mal y la liberación de los oprimidos y necesitados. También anticipa el reinado de Jesucristo en el mundo. O sea que en el Salmo 72 tiene doble cumplimiento. Se le aplica al rey justo Salomón y al rey justo Jesucristo, que se postrarían todos los reyes de la tierra. Ahora,
volvemos nuevamente a Isaías 43. En Isaías 43, versículo 5 dice: no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Sabemos que la nación de Israel nace de Canaán, de los patriarcas. Después los israelitas estuvieron 420 años en Egipto como cautiverio. Sin embargo, aquí está hablando de un recogimiento que hace Jehová, que traerá su generación del oriente y occidente. Dice: no tengas, traeré de lejos a mis hijos, dice el versículo 6. Dirá al norte, de acá, y al sur, no detengas, traeré de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Ahí está hablando del doble cumplimiento que tiene Isaías 43. No está hablando solamente que los testigos de Jehová serían los israelitas naturales, se está hablando de Israel espiritual, está hablando de naciones, está hablando que del norte, del sur, Dios traería a sus hijos y hijas de los confines de la tierra. Entonces, en el Salmo 72, volviendo al Salmo 72, verso 8, vamos a ver que confines de la tierra no se está refiriendo a un lugar específico donde estaban ubicados los israelitas. En el Salmo 72, por ejemplo, vamos a anotar aquí: dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. O sea que el rey mesiánico Jesucristo iba a dominar de mar a mar y en todos los confines de la tierra, porque ahí no se está aplicando a Salomón. Salomón nada más que reinó en un solo lugar, no en los confines de la tierra. Así que tiene doble cumplimiento. Cuando vemos a Isaías 43, en el versículo 6 dice que traería a sus hijos de los lejos, del norte, del sur, del occidente, del oriente, a mis hijas y a mis hijos, confines de la tierra. Y ahora viene el versículo 7, principal: todos los llamados por mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Quiénes son los que tienen llamados por su nombre? Porque realmente Israel, aunque tenía Jerusalén, tenía el nombre de Jehová, los israelitas no se llamaban testigos de Jehová. Así que el doble cumplimiento se cumpliría en el futuro, porque aquí está hablando en el versículo 5: traeré tu generación, en tiempo futuro. Y en el versículo 7 dice: todos los llamados a mi nombre. O sea que todos los que son llamados por mi nombre. ¿Cuál es el pueblo que llevaría su nombre? Entonces Jesucristo habla de que iba a haber un pueblo que portaría su nombre. Entonces el versículo 7 refuta realmente a Braulio de la Torre. No hay forma de cómo explicar o refutar de que realmente en Isaías 43 se está hablando solamente de los israelitas naturales. Se está hablando de dos grupos: de los israelitas antiguos y los israelitas espirituales del futuro, que son los testigos de Jehová. Por eso Rutherford, en el año 1931, al estudiar este pasaje, adoptó el nombre testigos de Jehová.